Gracias por acompañarnos y buenos días a todos aquellos quienes recién ingresan a nuestra sintonía. Después de lo que ha sucedido, se evalúa el panorama político, se evalúa cuáles pudieron haber sido las declaraciones de ambos lugares, de ambas partes. Le estoy hablando de don Evo Morales y también de Carlos Mesa. ¿Qué pudo haber llevado a que la gente anoche comience con todo este tipo de protestas, movilizaciones, marchas? En fin, hoy quiero agradecer la presencia de Jorge Richter, él es politólogo, por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Héctor, buen día y un cordial saludo a toda la audiencia de Bolivisión. Hace una introducción y yo hablaba sobre las declaraciones, cómo tú puedes evaluarlas, cuál es la lectura después de lo que se ha conocido inmediatamente de los datos presentados por parte del órgano electoral, tanto de Carlos Mesa como de Evo Morales. Tú has mencionado un elemento que es absolutamente importante. Hay que conocer aquellos factores que han derivado en los hechos violentos de la noche de ayer. Acá podemos encontrar algunos elementos de irresponsabilidad que se han generado y han actuado sobre el escenario político nacional desde días previos a la elección. Un primer elemento de irresponsabilidad en este proceso que hemos vivido es ciertas conductas que ha ido asumiendo en estos días el órgano electoral. El señalar que iban a hacer una presentación en tiempo récord de los votos para que los bolivianos tengamos la oportunidad de conocer los resultados y después no cumplir, ya genera un primer elemento profundo de susceptibilidad y de no credibilidad sobre el proceso. Un segundo elemento se da el mismo día de las elecciones, Héctor, y es que ante la no información permanente y constante del órgano electoral, desde el Partido de Comunidad Ciudadana y de la candidatura del señor Carlos Mesa se salen a hacer declaraciones donde se asegura que van a participar ya en una segunda vuelta como hecho consolidado. Y eso es una irresponsabilidad porque ningún candidato que está ternando por la presidencia del Estado puede afianzarse sobre la base de resultados que son de referencia. Tanto lo de Vía Ciencia como los estudios efectuados por la UNSA son estudios referenciales, no oficiales. El TRE del órgano electoral también es referencial, no es conteo oficial. El conteo oficial iba a salir horas después. Sobre estos estudios que son una referencia, hay un candidato que hace una presentación al país y consolida su propuesta de decir vamos a una segunda vuelta. Y van un poco más allá. El candidato a la vicepresidencia, Pedraza, ya habla de que van a gobernar con todos los bolivianos y que van a convocar a todas las fuerzas políticas. Ya estaban imaginando una gestión de gobierno. Este apresuramiento es una irresponsabilidad. Cabe ahí la pregunta, Héctor, si la dimensión de esta irresponsabilidad fue voluntaria o fue involuntaria. ¿Fue una estrategia política o fue un desliz político producto de la impericia del candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana? Ahí hay que buscar una respuesta. Pero el hecho es muy preocupante por lo que genera inmediatamente en la población. Desde el frente hay una respuesta, desde el movimiento al socialismo, hay una respuesta que tampoco se enmarca dentro de la coherencia necesaria de responsabilidad que tiene que tener un presidente y un candidato, pero es una respuesta política inevitable a lo que había señalado Comunidad Ciudadana. Es ir y decirles, los que han ganado las elecciones somos nosotros y vamos a esperar el conteo oficial. ¿Dónde está el elemento poco responsable en esa declaración cuando se dice vamos a esperar los resultados que vengan del campo, porque esos son resultados que nos han favorecido siempre? Eso es verdad, pero en esos mismos momentos el órgano electoral había detenido la entrega de información. Y entre estos dos elementos genera pues rápidamente una mala sensación sobre el ambiente político. Muy bien. Ahora, estas imágenes que reflejan movimiento, que reflejan protesta y que han desatado ya en la noche enfrentamientos, quemas de infraestructuras, lo que ha pasado en Potosí, lo que ha pasado en Sucre. En todo el país.
La culpabilidad, ya después de este tipo de actos, es de las redes sociales, es del tribunal, es de los partidos políticos, es de gente que de pronto ha compartido algo en su muro y que de alguna u otra forma, lo digo así, ha podido incitar a que el conflicto continúe avanzando. Hay culpas compartidas, Héctor. En un conflicto, de manera muy extraña podemos observar que solamente un actor tenga responsabilidad. Pero acá hay varios actores responsables de una tarea muy sensible para toda la población, que han desempeñado sus funciones con una irresponsabilidad mayúscula. Si desde Comunidad Ciudadana se habla de fraude y después esto se extiende a las redes sociales, a los medios de comunicación que son amplificadores de este mensaje, porque esa es su labor, y esto se difunde entre todos los sectores de nuestra sociedad en todo el país, el efecto tiene que ser exponencial, ¿no? Perversamente exponencial. Si se habla de fraude, Héctor, alguien, esta vez quien lo está señalando, el candidato de Comunidad Ciudadana, tiene que decir inequívocamente cuál es la mecánica de ese fraude. ¿Dónde encuentran ellos que el fraude está instalado para que de forma constante vaya modificando los votos en favor de otra opción política? Si no se aclara esto, es una irresponsabilidad. No se está diciendo demostrar siquiera. Lo que es importante es que desde Comunidad Ciudadana, desde el candidato Carlos Mesa, ahora, que ha ido a los canales de televisión internacionales a señalar de que en Bolivia se está consumando un fraude mayúsculo. Bien, ¿cuál es el fraude? ¿Dónde está la mecánica del fraude? Hay cambios de boletas, hay cambios se han encontrado boletas de sufragio en domicilios particulares. Eso significaría, si ese es el fraude, eso significa no conocer cuál es la mecánica del proceso electoral. Una vez que precluye el acto electoral, el día de la elección, cuando se lacra el sobre, ese sobre gris que han visto todos los bolivianos en sus mesas de votaciones, cuando eso se lacra, hay una figura jurídica que se llama preclusión. Precluye el acto. Todas las boletas de votación y el resto del material ya no tienen valor, Lo que tiene valor es el sobre. Entonces, ¿dónde se produce el fraude? Esto sería fundamental, Héctor, porque la consecuencia es lo que tú acabas de mostrar. Es lo que te decía, esta violencia desatada en el país. Antes de entrar a la entrevista, lo que manifestaba la Organización de Estados Americanos dentro de la evaluación, sí han observado por qué se ha interrumpido el tema del conteo, pero también cuando se les ha consultado por el tema del fraude, ellos dijeron hay que presentar entonces una prueba y que ellos especifiquen por qué se está realizando un fraude. Ahora, yo quiero pedirte algo que nos puedas explicar mientras revisamos estas imágenes y este cuadro. Estamos en este momento en la página del órgano electoral plurinacional donde se revisa el TREP, que es el conteo rápido, que manifiesta lo siguiente. Usted tiene ahí lo que indica para Comunidad Ciudadana 37,07% y el Movimiento del Socialismo 46,4%. Esto se va actualizando poco a poco. Yo quisiera que tú nos puedas explicar, por ejemplo, la última actualización que han tenido ha sido a las 7 de la mañana con 2 minutos, de acuerdo a las actas que se han comenzado a computar. Muy bien. ¿Qué significa tener un conteo rápido? ¿Cuál es la diferencia entre un cómputo oficial y un conteo rápido que lo han denominado como TREP ahora? Bien. El TREP tiene una misión y un objetivo fundamental, es darle al país una primera referencia de los resultados de un proceso electoral. Pero no va a ser exactamente igual en números que un conteo oficial, porque el TREP, por ejemplo, no hace referencia a las observaciones que pueden existir en cada una de las actas de escrutinio. En una de las actas de escrutinio puede haber una inhabilitación, una anotación donde se está inhabilitando a la mesa. Eso el TREP no lo va a contabilizar, por ejemplo. Ya. Entonces los números del TREP, que es un conteo rápido, es tener una referencia rápida de lo que ha ocurrido en un proceso, versus el conteo oficial, que es la revisión acta por acta, son alrededor creo de 35,000, acta por acta de todo el país para tener el resultado final.
Es sensible la diferencia porque en momentos de elecciones muy cerradas los votos cuentan sustancialmente. En ese marco de cosas, Viaciencia, que había sido desfenestrada durante todo el proceso electoral, ahora significa que es el argumento o el fundamento de apoyo de las declaraciones de la candidatura de Comunidad Ciudadana. El trabajo de Viaciencia, el trabajo de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, son, al igual que el TREP, son estudios referenciales, Héctor, solamente referenciales. Sí. Lo que siempre hay que mirar y detenerse, que tiene la validez documental, es el conteo final, que es la última palabra. Sobre eso se tiene que pronunciar un partido. El haberse pronunciado sobre estudios referenciales e inmediatamente decir que hay fraude y no demostrar el fraude, ha puesto sobre el escenario de nuestra sociedad como reguero de pólvora un elemento de incordio que ha desatado violencia, que posiblemente no va a tener perspectiva y futuro, pero que va a desacreditar los 5 años del gobierno de Evo Morales, porque le ha dejado ya un manto de sospecha de que este gobierno que emerge para un nuevo periodo es producto del fraude. Y ese es un daño mayúsculo para un país. Podemos hablar de todo aquello que haya hecho también el movimiento del socialismo para ganarse ya ese poco cariño que expresa una parte del país. Es un punto aparte. Pero ahora el proceso está quedando sospechado. Bueno, se supone que cada partido político tiene supuestamente las actas, ¿no? Después de que se emite una votación. Así es. Ahora, ¿no podrían de pronto ir los representantes de cada partido y no sé, quizás revisar la información, hacer un conjunto con el órgano electoral y cotejar estos datos? Así ocurre y así debería ser. Hay un elemento primero, Héctor. Cada uno de los partidos políticos, cuando yo digo deben mostrar la mecánica del fraude, es que cada uno de los partidos políticos tiene delegados ante las mesas donde se realiza la votación. Esos delegados tienen la función finalmente de llevarse. Yo he sido delegado casualmente este fin de semana y tengo mi acta. Este es el acta que le entregan a cada jurado electoral. Yo era jurado. Me he equivocado. Yo era jurado. Entonces, a cada uno le entregan esta acta. Yo podría ir a la Corte Electoral y verificar que el resultado de mi mesa coincida con lo que hemos firmado en esta acta. Y así todo el país y todos los bolivianos. Entonces, si hay fraude de estas actas, cada uno de los ejemplares del acta principal tenía alrededor de 10, 12 copias. Entonces hay documentación distribuida a lo largo y ancho del país con los resultados. Si esta acta no coincide con lo que está señalando el órgano electoral, uno puede todavía ir y apelar a aquello. Puede revisar, puede manifestar su inconformidad, pero hay documentación. Entonces, sostener que hay un fraude sin demostrar dónde está instalado el fraude, han cambiado estas actas. ¿Cómo lo han hecho? Si ellos mismos tienen delegados. Cada uno de los partidos tiene que tener un delegado en cada mesa. Comunidad Ciudadana, que es la que señala el fraude, tenía delegados en todas las mesas. Entonces, si es así, ellos tienen esto. Y pueden hablar de dónde está instalado el fraude. Y perdón, Héctor, si dicen que han cambiado los votos en las ánforas, entonces cuando se abren esas ánforas están los delegados y pueden decir, en la mesa del Colegio Azurduy de la provincia, tanto de este remoto lugar del país, hubo una mesa donde el MAS ganó 200-0, pero tiene que estar el acta. Ahora, entonces esto, por lo que tú me dices, entiendo que el hecho de que hayan encontrado maletas electorales en algunos lugares, en algunas viviendas, en algunos edificios, obviamente ha provocado mucha susceptibilidad de la gente, pero la falta de desconocimiento de cómo se debe llevar adelante el proceso ha sido un motivo para el que, bueno, la gente comience a enervarse y comience a, ¿qué te digo?, a generar todo este tipo de repercusiones. La desinformación provoca una reacción.
La desinformación provoca una reacción, es cierto, y además el desconocimiento que hay sobre cómo opera el proceso. No tienen todos los bolivianos la necesidad de conocer a detalle cuál es la mecánica del proceso electoral, pero quienes están haciendo declaraciones sobre fraude en el país sí tienen la obligación. Medios de comunicación también tienen la obligación. Partidos políticos deben conocer cómo funciona esto. Esas maletas electorales que se han encontrado en algunos domicilios no tienen ningún valor, Héctor. No tienen absolutamente ningún valor. Y los votos que se pueden encontrar dentro de esas maletas, que evidentemente están, porque ese material se recicla para entregárselo a las escuelas para educación electoral, tampoco tiene ya ningún valor. La boleta tiene valor hasta el momento en que se realiza el conteo de manera pública, la gente está mirando y presenciando, esto ocurría en mi mesa, mirando y presenciando el conteo. Cuando están todos de acuerdo, se llena esta acta. Una vez que están todos, insisto, de acuerdo, el acta se firma, todo el material que ha sobrado, boletas electorales, la misma ánfora, lapiceros, bolígrafos, sellos, etcétera, etcétera, todo el material se mete en esa maleta para ser reciclado y el notario se lleva aparte, no dentro de la maleta, aparte el sobre, que con 3 documentos. Ese sobre tiene esta acta electoral, que es lo único que miran los del órgano electoral, tiene el conteo de votos para presidente y el conteo de votos para diputados uninominales. Y además hay algo más, las actas no están en la ciudad de La Paz. Héctor, las actas de sufragio están en los tribunales regionales. Entonces, que alguien venga y especule de que se están cambiando y modificando los votos, eso era propio de los años 40, de los años 50 y de las elecciones famosas que hacía el MNR en el proceso de la revolución, pero no es el caso de hoy. Es profundamente difícil realizar un fraude electoral, Héctor. Y yo señalo esto porque soy un convencido de la institucionalidad que debe tener un país y de no poner dudas sobre las instituciones. Ya bastante daño hizo el órgano electoral con no dar los resultados en los tiempos comprometidos. Es un daño también de la magnitud de declaraciones señaladas de que hay fraude. Ahora, usted como politólogo, ¿cree que deberían llevarse todas estas denuncias, si es que se las está presentando de esta manera, ante una instancia judicial, el Ministerio Público, y decir, ok, hay un fraude y tenemos esta documentación y queremos que se investigue? ¿Por qué no se lo haría hasta el momento? Porque la autoridad mayor e inapelable respecto de los procesos electorales es el órgano electoral, y es inapelable. Pero los partidos políticos que están en disconformidad con este resultado tienen la obligación, no es solo Comunidad Ciudadana, también está el 21F, también está el MNR, prácticamente todos los partidos de oposición tienen la obligación de demostrarle al país cuál es la mecánica, la lógica del fraude en estas elecciones. Porque de lo contrario, por lo menos se tienen que disculpar diciendo que estuvieron movidos por la dinámica electoral y por un mal momento. Tienen que explicárselo al país. Tienen que explicárselo al país. Porque sus declaraciones terminan provocando una movilización que no va a prosperar, sin lugar a dudas no va a prosperar, y ese es otro tema de análisis y de estudio. No va a prosperar, pero sí puede ser peligrosa en algunos enfrentamientos que se den, como los de la jornada de ayer, o en los próximos días posiblemente, algo que va a ir decayendo. Y además se va a producir, es posible, otro elemento. A raíz de estas declaraciones, el poder es el MAS, el poder va a reaccionar. Ya estuvo ayer el ministro de Gobierno, el señor Romero, señalando a Carlos Mesa de que está provocando una violencia en la ciudadanía. Yo lo había señalado la noche del domingo acá en Bolivisión. El MAS tiene una lógica de proceder desde el poder, desde el poder. No están pensando en lo que es políticamente correcto ni en quedar bien con nadie. Ellos actúan desde el poder y eso le puede traer unas consecuencias inmediatas al señor Mesa.
Muchísimas gracias por acompañarnos de verdad en esta mañana y por realizar este análisis. Ahora hay una pregunta: ¿qué pasa con los sectores polarizados? En fin, es lo que sucede en nuestro territorio. Le agradezco mucho, Jorge Richter, por estar junto a nosotros acá. No, yo soy el agradecido, Héctor, y ojalá podamos en las próximas horas conocer de parte de los sectores que han hecho la denuncia dónde estuvo el fraude. Muy bien. Y después encaminar el proceso en términos de tranquilidad y de paz para todos los bolivianos. Perfecto. Y cierro esta entrevista mostrando, por favor, algunos datos presentados, actualizando constantemente, actualizado a las 7 de la mañana con 11 minutos, por parte del órgano electoral plurinacional. Comunidad Ciudadana, 37,07, y el Movimiento al Socialismo, con 46,13,4. Muy bien.